Cordial saludo. Mi nombre es Lidia Leida Sarmiento Muñoz, estudiante del programa de agronomía del curso de microbiología de suelos. A continuación, daré respuesta a las preguntas de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, iniciemos con la primera pregunta, que nos dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. La actividad microbiana se entiende como la descomposición de la materia orgánica a través de factores ambientales como la temperatura, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, el pH y nutrientes. La función principal es desarmar algunos metales, residuos y nutrientes de la materia orgánica. La velocidad va de acuerdo al tipo de especies de microorganismos que hay en el ecosistema. Numeral 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Entonces, una comunidad microbiana está formada por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otra o más especies. Entonces, la comunidad microbiana constituye un grupo de microorganismos dependiendo del tamaño de la población de microorganismos del hábitat y de los factores ambientales del ecosistema. Numeral 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza de especies se entiende como el número total de especies diferentes presentes en la comunidad, mientras la abundancia de especies es la proporción de cada especie en la comunidad. Pues uno de los objetivos de la ecología microbiana es entender la riqueza y la abundancia de las especies en las comunidades microbianas, junto con las actividades asociadas a la comunidad y el ambiente abiótico. La riqueza y la abundancia de especies microbianas de una comunidad dependen de las condiciones que prevalecen y de la clase y la cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Siguiente pregunta nos dice: explique el concepto de microambiente, empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Los microambientes son pequeños espacios reducidos que brindan un hábitat a especies con ciertas características. En sí, podemos concluir que son pequeños ambientes en el que se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. Numeral 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos en el suelo se da por los nutrientes existentes en el hábitat. ¿Sí? Algunos microorganismos cooperan entre sí para llevar a cabo transformaciones las cuales no podrían realizarse solos. Entonces, la competencia se da principalmente por la dominancia de su nicho. Pregunta número 8. Defina rizósfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. Pues la rizósfera es una capa muy delgada que se encuentra entre las raíces de la planta y el suelo, donde los microorganismos tienen una gran actividad. Es muy importante ya que en esta área se encuentra la mayor cantidad de biomasa microbiana gracias a su alta actividad y que se caracteriza por el aumento de la biomasa microbiana y su actividad metabólica. Como mencioné anteriormente, la rizósfera es la capa fina del suelo que se encuentra entre las raíces de la planta y el suelo, donde los microorganismos desarrollan una intensa actividad microbiana, y es allí donde encontramos la mayor cantidad de biomasa microbiana y su actividad metabólica. Efecto rizosférico. Se da cuando en la zona radical las plantas producen un efecto sobre el organismo, no solo de carácter cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, es cuando hay interacciones entre microorganismo y planta. Pregunta número 9.
¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? El suelo superficial es el más rico en materia orgánica, porque es allí donde se encuentra la biomasa microbiana y por ende hay más oxigenación. Entonces, la región más activa es la rizósfera. Es allí donde se encuentra la mayor actividad microbiana y se presenta el contacto directo entre el sistema radicular de la planta con los microorganismos. La pregunta número 10 nos dice qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental. Las CBS son las costras biológicas del suelo. Son una comunidad de microorganismos formada por la asociación de cianobacterias, hongos, algas, líquenes, hepáticas y briófitos, encargados de la estabilización de los suelos. Su función principal, la formación de suelos en terrenos áridos. Entonces, podemos concluir que las costras biológicas del suelo están formadas por varias bacterias y su función fundamental es proteger el suelo de problemas de la erosión eólica. Ayudan a la estabilización del suelo en ecosistemas que han sido o son desérticos. Su función principal es la meteorización de la roca y la regeneración de los suelos nuevos. Numeral 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Entre ellos tenemos la temperatura, la humedad y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, la contaminación del suelo. Numeral 12. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Es posible porque se basa principalmente en la capacidad de adaptación de los microorganismos para poder reproducirse entre sí. Pregunta número 13 nos dice por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Entonces, la diversidad y la abundancia de microorganismos del suelo juegan un papel fundamental porque al haber diversidad y abundancia en el suelo hay una mayor actividad metabólica o descomposición de restos orgánicos del suelo. Humifican la materia y liberan los nutrientes, haciéndolos asimilables por la planta. Numeral 15. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Entonces, la biomasa microbiana es básicamente el motor del suelo. Se puede decir que los factores esenciales que controlan son la temperatura, la humedad, la materia orgánica, la disponibilidad de nutrientes, microclima, la topografía. Pregunta número 16 nos dice por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana. Es gobernada por factores como la temperatura, la humedad, el manejo del suelo y por el contenido de materia orgánica. Numeral 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? En ecosistemas pobres en nutrientes, la biomasa microbiana del suelo actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles y juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. Del contenido de materia orgánica labio y factores ambientales como la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. Numeral 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Entonces, podemos decir que es porque hay una mayor cantidad de biomasa que permite obtener alimentos de excelente calidad, ya sea para el consumo humano o animal. Pregunta número 19 me dice, ¿qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Pues la restauración permite un alto potencial de producción de biomasa, contribuyendo al rápido crecimiento de la diversidad microbiana, siendo la biomasa microbiana del suelo un impulsor del funcionamiento del ecosistema. También juega un papel importante la inoculación de la forestación. A continuación, les presento la bibliografía de la cual se extrajo información para el trabajo elaborado. Muchas gracias, espero les haya gustado.